Buenas noches. Está conmigo, pues ni más ni menos que María Marván Laborde, politóloga. Gracias, María, por estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos. Tenía años que no comparecías en el Asalto a la Razón. Y esta mujer es politóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero doctorada, me imagino que en politología. No, eres socióloga por la UNAM. Así es. Socióloga por la UNAM, pero doctorada en politología en una universidad, imagínense, fundada por lo que vendría a ser la izquierda alemana a finales del siglo XIX en Nueva York. En Nueva York, la New School for Social Research. You know, Mexicans. Bueno, el caso es que invité a María Marván Laborde, porque como yo soy Marín Martínez porque tuve madre. Así es. Te invité, María, porque reúnes dos condiciones que me parecen muy valiosas para abordar dos temas en este programa. Las condiciones que reúnes es que fuiste consejera del Instituto Federal Electoral y fuiste comisionada presidenta de lo que ahora es el Instituto Nacional de Transparencia y Derecho a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Estoy bien? Sí. De lo que ahora es el INAI, fuiste prácticamente, pues no sé si decir, cofundadora. Sí, fundadora, fui la primera presidenta con otros 4 colegas, el cuerpo colegiado que dirigía en ese momento el IFAI, éramos 5 personas. Me tocó ser la única mujer y mis colegas me eligieron como presidenta para el primer término, que era de 4 años. Bueno, eso ocurrió por ahí, por principios de siglo o de milenio, hacia el 2002 o 2003. 2003 entramos en funciones. 2003. La ley es de 2002. Fuimos nombrados al final del 2002 y ya propiamente entramos en funciones. Digamos, tuvimos presupuesto a partir del 1 de enero del 2003. Pero tú ya habías trabajado en lo que ahora es el Instituto Nacional Electoral. Había yo sido consejera electoral en el Consejo Local de Jalisco. Yo en ese Jalisco. momento vivía en Jalisco. No en el Nacional. No. Sí del IFE, pero en, digamos... Ya, en su parte jalisciense. Exactamente. El asunto es que domina los dos temas, pero se ha especializado a estas alturas de su vida en constitucionalidad. Pues la vida me ha llevado a primero aprender leyes y para poder entender cuál es la función real del IFAI, cuál es la función real de el INE ahora, el INAI ahora, pues uno tiene que entender cuál es la estructura del Estado, cómo se organiza y cómo tiene que haber un equilibrio de poderes en cualquier Estado que se precie de llamarse democrático. Bueno, la invitación, María, es porque ambas instituciones, lo que es el INE y el INAI, están en la cuerda, así se decía con los presos que iban a las Islas Marías, están en la cuerda de las instituciones autónomas que en el caso del INE van a ser transformadas de tal manera que yo digo va a ser chatarrizado. Y en el caso del INAI, pues va a ser desaparecido. Entonces quiero que para empezar me digas del condenado a muerte, o sea, el INAI, qué es lo que piensas, porque está ya muy cantado que junto con otras instituciones autónomas, sus funciones, dicen, serán absorbidas por el gobierno federal. A ver, es importante lo que dices.
Se supone que no va a desaparecer el INAI como tal, sino que simplemente se lo van a llevar a la Secretaría de Función Pública. Es una manera de desaparecerlo, por supuesto. No solo se le va a quitar autonomía, pero también se le van a quitar funciones. El INAI hoy es autoridad en materia de acceso a la información, de transparencia y de acceso, y de protección de datos personales para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para todos los órganos constitucionales autónomos, e incluso le dieron en la reforma constitucional de 2014 ciertas funciones a nivel nacional. Si tú vives en Michoacán, pides información al gobierno de Michoacán o al gobierno de Morelia y no te la dan, y es un caso emblemático, el INAI puede atraer el caso y ordenar que se entregue la información, o en su caso razonar por qué no se te debe entregar. Perdón, inclusive información de sindicatos. Inclusive información de sindicatos, de partidos políticos. Del sistema público de salud. Así es. A la hora que lo van a meter a la Administración Pública Federal, no solo pierde autonomía, porque entonces van a tener que resolver sobre la información de la Administración Pública Federal, y va a ser la presidencia o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores quien nombre a los comisionados, sino que van a perder muchas facultades. Y en realidad creo que vale la pena decir que no lo van a regresar a como estaba antes del 2014. Cuando se fundó el IFAI, la idea original sí era que fuera un desconcentrado de la Secretaría de Función Pública. Y la primera rebelión, si se me permite llamarle así, de los comisionados fue precisamente decir que no queríamos estar sectorizados para poder tener mayor margen de autonomía. Para eso salió un decreto en enero del 2002 que nos hacía un desconcentrado no sectorizado y nos dio la posibilidad de ejercer con grandes márgenes de autonomía. Bueno, esta virtud del actual INAI, antes IFAI, es lo que junto con otras entidades autónomas calificó el expresidente López Obrador como engendros del neoliberalismo, María. Yo las calificaría distinto. Hay que reconocer que son creaciones del periodo entre 98. Entre 97 y 2018, que ciertamente buscaron acotar la discrecionalidad del presidente y del Poder Ejecutivo. O sea, no tiene que ver con un mandato del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional o del pensamiento que llaman neoliberal. Yo creo que no. Tiene que ver con un proceso de evolución a la democracia. Ciertamente sí había presiones de estas instituciones que mencionas a que fuéramos consolidando una democracia, pero no necesariamente ellos mandataron cómo esto debería de ser. Hay un proceso interno de evolución en donde vamos mejorando la calidad de la democracia en México y en donde los ciudadanos, las ciudadanas, hablando propiamente del IFAI, ahora INAI, asumimos la responsabilidad de que tenemos derecho a conocer todo sobre el Estado. ¿Qué hacen con el presupuesto público que finalmente, lo reconozcamos o no, es tu dinero y el mío y el de todas las personas que pagamos impuestos? Bueno, pero ahora esas funciones, si son absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, pues entonces ya difícilmente podremos acceder a información, ni se diga cuando la clasifican, como ocurrió tanto en el Obradorato, como de seguridad nacional. Por ejemplo, los contratos otorgados de manera directa para las obras emblemáticas.
Exactamente, el riesgo es ese. El organismo que resolvería sobre una negativa a la información sería la propia administración pública, es decir, entramos a una relación, si me permites la expresión, incestuosa, en donde yo le voy a decir al gobierno, quiero dinero, perdón, no quiero dinero, quiero información de esta obra, de este proyecto. El gobierno me va a decir que no y voy a ir con el mismo gobierno a decirle, ándale, porfas, dile que me diga que sí. Estoy un poco haciéndolo de manera amable para que sea más fácil comprender. Pues entonces, lo que se perfila es una era más bien de turbiedad, supongo. Lo que se perfila es una disminución de los derechos de las y los mexicanos, donde va a ser mucho más fácil gobernar en la opacidad, y en la opacidad es mucho más fácil que incremente la corrupción. Nunca se ha visto un gobierno en el que a partir de la opacidad disminuya la corrupción. Bueno, y paradójicamente parece que la Secretaría de la Función Pública se rebautizará como Secretaría Anticorrupción. Parece un chiste cruel. Parece un chiste cruel y habría que tratar de entender otra vez cómo funciona la corrupción. La corrupción no es nada más problema de la Administración Pública Federal. Entonces tendríamos que ver de qué manera van a evitar la corrupción en el Estado, no nada más en el gobierno, y allí hay que cumplir con varias condiciones indispensables. Si me permites, hay que cumplir con condiciones para combatir la corrupción. Dejemos en puntos suspensivos esta conversación, explicas lo que acabas de enunciar y le entramos al Instituto Nacional Electoral, ¿te parece? Me parece perfecto. Gracias a María Marván Laborde. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.